Teorías funcional-conductistas. Con la denominación de teorías funcional-conductistas reconocemos una corriente particular de estudios de la comunicación que se desarrolló de manera principal en Estados Unidos desde el comienzo del decenio de 1920. Influyó en el resto del mundo no solo en el terreno de la comunicación masiva, sino también en los planteamientos y desarrollos de la instrucción programada y la tecnología educativa. Hablaremos de 3 secciones. La primera aborda la influencia de los paradigmas de las ciencias de la conducta en los estudios de la comunicación. La segunda se centra en las aportaciones de la teoría social funcionalista en el desarrollo de los estudios comunicativos. Y la tercera trata de los modelos o esquemas comunicativos básicos que se propusieron, puesto que son reveladores de su punto de vista. La psicología social conductista propone el estudio de las respuestas en el sentido de acción o comportamiento observable y medible que tienen los individuos a ciertos estímulos. La teoría del efecto de bala transfirió el esquema de estímulo-respuesta a los estudios de comunicación. El estímulo era igual que a los medios y la respuesta a los efectos producidos en la audiencia. La psicología social y la sociología empírica modificaron el esquema inicial. Se estudiaron las variables que afectan el estímulo y los procesos psicológicos que se interponían entre el estímulo y la respuesta. La teoría social funcionalista concibe a la sociedad como un organismo de partes interrelacionadas tendientes a un equilibrio dinámico. Las instituciones sociales satisfacen ciertas necesidades. La función social se refiere a consecuencias objetivas observables que favorecen la adaptación o el ajuste de un sistema dado. Asimismo, las instituciones socializan y transmiten los valores necesarios para la supervivencia del sistema. Enseñan a los individuos cuál es su lugar en la estructura social y cuál es su función. Existen funciones manifiestas latentes. Las primeras son buscadas y reconocidas por los participantes, las segundas no. También existen disfunciones o consecuencias objetivas que aminoran la adaptación o ajuste del sistema. La teoría de los usos y gratificaciones sintetiza ambas corrientes de pensamiento, conductismo y funcionalismo. Intentó conectar las necesidades y modos de consumo con los imperativos funcionales del sistema. Consideraba al conjunto de necesidades del destinatario como la variable independiente para el estudio de los efectos. El conductismo, como paradigma de la psicología del aprendizaje, trata de explicar las conductas observables en los individuos. Considera que estas son respuestas a estímulos previos e identifica las interacciones entre su conducta y los eventos del medio, produciendo una relación funcional. Esta teoría se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XX y permaneció vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las teorías cognitivas. Su fundador es Watson, quien propone el condicionamiento clásico. En él describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El conductismo alcanzó su mayor expresión con Skinner en 1938, quien redefinió el conductismo y propuso el condicionamiento instrumental y operante, el cual persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Rechaza el innatismo y considera que la conducta es aprendida y el refuerzo juega un rol fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito educativo, los conductistas consideran que la educación es un procedimiento que emplea la sociedad para controlar la conducta de las personas y define el aprendizaje como un cambio permanente en el comportamiento que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede ser medible. La metodología conductista parte de la idea de que lo que se enseña debe ser reducido a lo más simple y lo que se aprende se hará por medio del proceso estímulo-respuesta y reforzamiento.
Utiliza la memorización, la recompensa y el castigo. Sugiere la dosificación de la enseñanza a través de los objetivos conductuales. Emplea el moldeamiento como técnica para reforzar las conductas deseables e ir acercando al individuo al comportamiento deseado. Utiliza la imitación como método para presentar el modelo deseado para que el individuo lo reproduzca. El objetivo es lograr un cambio estable en la conducta del estudiante y que dicha conducta se dé ante la presentación del estímulo. Si se produce este cambio y es perdurable, hay aprendizaje. El docente juega un papel central en el proceso del aprendizaje. Es el conductor de dicho proceso. Monitorea el rendimiento de sus estudiantes, corrigiendo o aprobando sus respuestas. Administra los refuerzos o castigos para modificar la conducta del alumno y presenta de manera clara y detallada los objetivos del programa. Asimismo, verifica que estos se cumplan. El estudiante está considerado como un receptor pasivo de información y de todo proceso instruccional presentado por el maestro. Responde a los estímulos que le presenta el medio ambiente y reproduce la información aprendida. Teorías críticas en el campo de la comunicación. La denominación de las teorías críticas hace referencia a una variada gama de aportaciones teórico-metodológicas en oposición a las premisas, métodos, etc. de las teorías funcional-conductistas. Revisaremos dos vertientes críticas y que tienen su base en el materialismo histórico. Estas son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y la teoría de la superestructura de Antonio Gramsci. En el caso de la Escuela de Frankfurt, el contenido principal es el concepto acuñado por la escuela, industria-cultura, a través de 7 dimensiones que sirven para definir el concepto desde un punto de vista tecnológico. Estas son: la industria cultural esconde el carácter sistémico, uniforme en el que se encuentra debido principalmente a su estructura monopólica. Su tecnología simboliza y reproduce el sistema de denominación vigente en las sociedades capitalistas industrializadas. Esto implica que no hay tecnología neutral. La industria cultural transforma los productos culturales en mercancías, propiciando la alienación del público y su clasificación selectiva con base en técnicas propagandísticas. Degrada los productos culturales porque estereotipan la realidad, poseen un estilo artificial e repiten esquemas ya establecidos. Sirve como instrumento de denominación ideológica a través de 4 mecanismos principales: la represión de los deseos, la socialización de los hombres para mostrarles cuál es su lugar en la sociedad y cuál es su función, la apelación al respeto por el estatus y la alienación del trabajador de la industria. Desublima el arte, es decir, lo despoja de su valor de uso, para sustituirlo por su valor de cambio. Esto significa que en la llamada era de la reproducción mecánica, la forma del consumo del arte ha cambiado radicalmente, pues en términos de Benjamín, ha acercado la obra al espectador, rompiendo el aura, es decir, la manifestación irrepetible de su tradición. Se fusiona técnica y económicamente con la publicidad de una simbiosis en la cual es difícil discernir qué es una y qué es otra. De hecho, la publicidad subvenciona la industria cultural. En el caso de la teoría de la superestructura de Gramsci, algunos conceptos fundamentales fueron la ideología, la hegemonía y la subalternidad, pertinentes para el campo de los estudios de la comunicación. La ideología hizo una revisión del concepto en sus 2 significados originales, uno neutral y otro valorativo. Gramsci establece 2 presupuestos fundamentales en la noción de ideología: historicidad, para indicar qué ocurre en un momento determinado, y realidad, para rechazar la idea de que refleja la base material y colocarla dentro del modo de producción. Para Gramsci, la ideología es pensamiento total y práctico. Posee una dimensión histórica, una base orgánica y una base material. Las ideologías, por su parte, se
servir para encubrir o engañar, función dominadora, o para revelar las conexiones reales y actuar críticamente, función liberadora. La hegemonía y subalternidad. El primer concepto fue desarrollado por Gramsci y se refiere a que una de las clases o fracción de clase dominante ejerce la hegemonía mediante dos instancias, la fuerza y el consenso. La hegemonía, sin embargo, no es un estado de cosas dadas, al contrario, se construye en un proceso y siempre existen concepciones del mundo que se le oponen. En este sentido, el concepto de subalternidad viene a completar y a hacer dinámico el concepto hegemónico. Las clases subalternas, aquellas excluidas del bloque histórico, no aceptan en forma pasiva la ideología dominante y son capaces de producir formas ideológicas alternas, es decir, que se oponen al discurso dominante. La cultura y los medios juegan un papel importante en el proceso hegemónico. La cultura es un sitio en donde convergen las contradicciones, es sitio de lucha ideológica. Los medios, la escuela y la iglesia son organizaciones que difunden la ideología de la clase dirigente y por tanto están ligadas al aparato de Estado. Teorías críticas latinoamericanas. El nombre de teorías críticas latinoamericanas se refiere a las teorías que hablan sobre el fenómeno comunicativo. Surgieron a partir de los 60 en la región y presentan dos rasgos comunes. Primero, se situaban desde la realidad económica, política y social de Latinoamérica. Segundo, se planteaban como alternativas teóricas opuestas a las teorías provenientes del neopositivismo, es decir, el funcional conductismo. Existen tres autores destacados dentro de lo que es la mirada inicial político-educativa, y son Antonio Pasquali, Eliseo Verón y Paulo Freire. Pasquali introdujo la distinción entre información y comunicación, Verón la preocupación por el análisis de los mensajes, y Freire la noción de la comunicación o educación para la liberación. La comunicación como diálogo ve al sujeto cognosciente como un transmisor que actúa como sujeto pensante. Va al encuentro del objeto, equipado con conocimientos. Para esto ser, de alguna manera, la forma de transmitir o informar algo. Las distinciones entre comunicación e información encierran la primera crítica de los estudios de comunicación en otras latitudes. La ideología de los mensajes se dio en 1963 y fue por Verón. El interés central fue desenmascarar la ideología de los mensajes. Paulo Freire
Trata el proceso de comunicación desde la perspectiva pedagógica. Para él, comunicación y educación son dos procesos similares, horizontales y no autoritarios. La comunicación es, en esencial, un diálogo. Dentro de la mirada inicial y desde lo económico-político, se habla que se dio a finales de los 60 hasta avanzados de los 70. Hace énfasis en las condicionantes económicas y políticas que limitaban el desarrollo cultural y por ende comunicativo en América Latina. Dentro del compromiso político se postula a los medios como armas de liberación. Armand Matelas dice que los medios son fetiches, que se han transformado en actores de la escena política nacional y transnacional. Los medios son de carácter ideológico. La labor del investigador es desfetichizar a los medios y vincular la producción de mensajes a las iniciativas populares. En el imperialismo cultural, Luis Ramiro Beltrán dice que los medios de difusión son instrumentos de dominación imperialista. La comunicación como proceso social. Daniel Prieto propone el primer modelo de comunicación alternativo. Entiende la comunicación como un proceso social e incluye 8 elementos: emisor, código, mensaje, medios y recursos, receptor, referente y marco de referencia. El proceso de comunicación no ocurre a menos que el receptor y el transmisor estén dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad en igual de las circunstancias y exista la posibilidad de retornar no mecánico. La escuela de Birmingham se institucionalizó en los años 60, aunque sus obras comenzaron desde la década de los 50. El mismo se formó en torno al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, en Inglaterra, y se fundó en el año de 1964 de la mano de Richard Howard. Su inicial interés, al igual que los teóricos de Frankfurt, es la relación entre los medios y sociedad de masas. Aquí el papel ideológico de los medios es fundamental, de acuerdo a la significación transparente, sin significados ocultos o implícitos. Teóricos de Birmingham proponen dos tipos de aproximación sociológica para una mejor comprensión de los fenómenos culturales. El primero es el estudio de las fuerzas histórico-sociales que los producían, y el segundo, el análisis de los fenómenos en términos de su relevancia significativa. Esta escuela buscaba comprender y dar explicación de la articulación entre la clase social y la práctica cultural, bajo una mirada trascendental del aspecto socioeconómico. Birmingham contempla como objetivo fundamental el estudio de la cultura misma, desarrollando las ideas de contracultura y subcultura, alcanzando todas estas una expresión de las prácticas culturales de los grupos, algo similar a lo que nos menciona Jürgen Habermas, teórico de Frankfurt, donde la razón comunicativa devolvería a la sociedad el control crítico y la orientación consciente de fines y valores respecto a sus propios procesos. Algunos de sus máximos referentes fueron William Raymond, quien desarrolló el tema de la hegemonía utilizando 3 elementos para diferenciarlas entre sí: arcaicas, residuales y emergentes. Edward Thompson, quien estudia las clases sociales, aseverando que las mismas no son categorías estables, sino el resultado de los procesos económicos, culturales e históricos. Otro es Richard Howard, quien estudia la resistencia de la cultura obrera frente a los medios de comunicación de masas. Y finalmente, Stuart Hall, quien presta especial atención a las redes discursivas, sentenciando que los cambios tecnológicos implican cambios en los modos de estructuras y decepcionar los mensajes antes postulados. Bienvenidos a una cápsula de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de algunos representantes de la escuela de Birmingham. Uno de ellos es Richard Howard. Nació en Leeds, Reino Unido, 24 de septiembre de 1918 y muere el 10 de abril de 2014, en Londres, Reino Unido.
Su trabajo más conocido es The Uses of Literacy. Fue publicado en 1957, en el que defiende el valor de la cultura popular frente a la nueva cultura de masas, cuya expresión aparece en los llamados medios populares y otras soluciones de las industrias culturales. Establece una comparación entre la cultura popular y la cultura colonizada de la clase trabajadora. Su papel fue determinante en el nacimiento de los estudios culturales de la Universidad de Birmingham, donde fundó en 1964 el Center for Contemporary Cultural Studies, del que fue su director de 1964 a 1973, hasta su partida a la UNESCO, por lo que fue reemplazado por Stuart Hall en la dirección. Su obra, Contemporary Cultural Studies, The Tyranny of Relativism, Mass Media in a Mass Society, son algunas de las más conocidas. Edward Palmer Thompson fue un historiador e intelectual británico. Influyó decisivamente en el pensamiento marxista británico, separándolo del europeo y dándole carácter propio dentro de lo que se conoce como socialismo humanista. Comprometido políticamente con la izquierda y el pacifismo, en 1946 formó el grupo de historiadores del Partido Comunista o Grupo Cambridge, con Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Rodney Hilton, Donathor y otros. Raymond Williams, intelectual galés perteneciente junto con otros al denominado Círculo de Birmingham. Dichos intelectuales comienzan perteneciendo al Partido Comunista, del cual se alejan por diferencias con el sector ortodoxo. Dicho grupo se aboca sobre todo al desarrollo de una historia de tipo cultural. La originalidad de este autor consiste en que abordó sus investigaciones desde perspectivas marxistas culturalistas, siendo muy consciente de las implicaciones de la cultura en los procesos históricos y el cambio social. Williams se conformó con un marxista de subjetividad, cuyo interés fue introducir en el pensamiento de dicha línea de centralidad de la conciencia, de la acción orientada por los valores, en oposición al marxismo de la objetividad, que atribuía el cambio social a una serie de fuerzas ajenas a la voluntad consciente de los hombres. Raymond Williams, intelectual galés perteneciente junto con otros al denominado Círculo de Birmingham. Dichos intelectuales comienzan perteneciendo al Partido Comunista, del cual se alejan por diferencias con el sector ortodoxo. Dicho grupo se aboca sobre todo al desarrollo de una historia de tipo cultural. La originalidad de este autor consiste en que abordó sus investigaciones desde perspectivas marxistas culturalistas, siendo muy consciente de las implicaciones de la cultura en los procesos históricos y el cambio social. Williams se conformó con un marxista de subjetividad, cuyo interés fue introducir en el pensamiento de dicha línea de centralidad de la conciencia, de la acción orientada por los valores, en oposición al marxismo de la objetividad, que atribuía el cambio social a una serie de fuerzas ajenas a la voluntad consciente de los hombres. Stuart Hall, influyente teórico social de origen jamaiquino, que fue una lúcida conciencia crítica de la izquierda británica durante más de medio siglo. Falleció el 10 de febrero de 2014, justo una semana después de cumplir 82 años. Hall fue el iniciador de la escuela conocida como Estudios Culturales y fundó la revista New Left Review, uno de los principales órganos de renovación y expresión de la nueva izquierda. A los 19 años, Hall desembarcó en Reino Unido para estudiar literatura en la Universidad de Oxford. En 1956, acontecimientos de Cary sirvieron de catalizador para aproximar diversas corrientes distanciadas de la ortodoxia marxista. Bajo la etiqueta de nueva izquierda, estas tendencias encontraron su principal altavoz en la New Left Review. Tras la publicación de su obra de Popular Arts, fue llamado a colaborar en el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham por el fundador y primer director del centro, Richard Hogarth. En 1979, Hall dejó el Centro de Estudios Culturales.